Yo me llamo Javier Pérez Favo y formo parte de Esku Aldunak en Navarra y del equipo que ha montado esta exposición. Sin más, os presento a los ponentes. Fernando Golbano Gutiérrez es doctor en filosofía en el área estética y teoría de las artes por la Universidad del País Vasco, con una tesis sobre la teoría estética de Oteiza, crítico de arte, comisario de exposiciones, ensayista y docente. Multitud de publicaciones en revistas y libros. Y ha comisariado muchas exposiciones, la más reciente de Javier Villarreal, que está ahora mismo o ha estado en el Museo de Navarra. José María Muruzábal del Solar está formado en el Colegio de Maristas de Pamplona, licenciado en Filosofía y Letras en la sección de Historia en la Universidad de Navarra, grado de licenciado por el trabajo Vida y obra del pintor Basiano, doctor en Historia del Arte en la misma universidad, con tesis Escultura Pública en Navarra, Catálogo y Estudio, dirigida por Concepción García Gainza. Ha sido profesor de Historia del Arte e investigador acerca de la historia del arte navarro en la edad contemporánea. Lleva más de 40 años en esta labor. Tiene publicados multitud de artículos, es presidente de la revista El Pregón y tiene también bastantes libros editados. Ha comisariado también más de 40 exposiciones acerca de esta materia escultórica en los últimos 30 años. Guillermo Olmo, amigo y compañero, artista multidisciplinar, autodidacta en el mundo de la escultura, con plena disposición para colaborar con otros artistas y colectivos. Y entiende que la escultura vasca debe renovarse y actualizarse. Es el director del Festival de la Naturaleza de Azkemuga, que se está desarrollando en estos momentos en Azcárate, que es su 7ª edición y es de donde nosotros nacemos. O sea, todo esto viene de este festival. Es el presidente de Esku Aldunak, que va a ser el nombre de nuestra asociación, y es promotor del Parque de Esculturas al Aire Libre en la Arboleda, Vizcaya. Ha expuesto en muchos países, en China, Estados Unidos, Alemania, Francia, por decir algo, y es el creador y el cerebro de todo este proyecto. Irene Zarranz es compañera, es escultora, está presente en la exposición. Aquí está, es licenciada en Bellas Artes por la Universidad de Barcelona. Ha trabajado en cursos de bioconstrucción y materiales naturales. Ha participado en diversos certámenes internacionales. En esta exposición nos va a proyectar, aparte de la obra que nos muestra, nos va a hacer una presentación, porque estas obras habría que verlas en un formato que le llaman mapping. Bueno, la verdad es que encontrar reunidos a este conjunto de artistas, escultores y escultoras, que no se limitan solo a esa denominación, es un pequeño acontecimiento, porque de algún modo, desde hace ya 40 años, 30 años, las dinámicas expositivas tienden más a proyectar diálogos e intercambios entre las diferentes artes. De hecho, eso fue el programa moderno de las artes. Esa idea de transversalidad, esa idea de intercambio entre prácticas y poéticas, pero en este caso, sobre todo por la iniciativa de este colectivo de escultores y escultoras que, de algún modo, bajo el apoyo entusiasta de algunos como Javier y Guillermo, y luego otras chicas más jóvenes como Irene, otras prácticas, han permitido, de algún modo, dar una nueva sensibilidad a un campo artístico que de algún modo había quedado un poco relegado bajo diferentes capas diversas. Una, la gran presencia, la gran memoria todavía de los grandes renovadores de la trama escultórica vasca navarra, como son Oteiza, Chillida y luego Basterrechea, Mendiburu, etc. Es decir, que de algún modo todo el prestigio que acumuló desde los años 50 la escultura venía dada por la presencia de estos colosos, digamos, de la práctica escultórica, y eso de algún modo taponó el hacer de otras siguientes generaciones de artistas, sobre todo del campo escultórico, que quedaron de algún modo cegados por esa luz tan potente de esa presencia de Oteiza, Chillida, Basterrechea, Ibarrola o propio Mendiburu. Pero es verdad que había otras generaciones, que algunos han estado cooperando en esta asociación y forman parte de la asociación, como Larrea, como Anda, como en fin, otros artistas, que han permitido que de algún modo ese hacer
esa práctica artística sigue teniendo una herencia que no deja de ser problemática como todas las herencias, porque tanto la herencia del arte como la práctica escultórica de modo específico no está al margen de su propia problematización, de su propia metamorfosis, de sus propias crisis, de sus dilemas, pero también de sus renovaciones. Es decir, en la medida que forma parte de ese devenir moderno, en la que la categoría de lo fugitivo, de lo que cambia continuamente de forma o de valor, está presente en esa condición moderna, es verdad que la práctica escultórica ha tenido que, por un lado, litigar con esa memoria tan poderosa, he dicho, de los padres fundadores de esta práctica, pero por otro lado también con la implosión de las categorías artísticas, que de los años 60 hasta aquí hace que ya el arte de algún modo pierde valor, con las valoraciones disciplinares, los lindes disciplinares, para hacer propuestas u obras que tienden a sus límites, se expanden a sus límites. El universo artístico también está en expansión de modo permanente y por tanto esas categorías, al mismo tiempo que implosionan, al mismo tiempo que se abren a nuevas posibilidades, también existen movimientos de retorno, de afianzar ciertos valores tradicionales o de signo práctico. Por ejemplo, vemos que en esta exposición de la Ciudadela, como en la que hubo en Bigarrena, en Baracaldo, como otras propuestas que han realizado este colectivo de escultores y escultoras, hay una atención especial a los valores objetuales, o sea, la dimensión material del arte, la dimensión material de las propiedades simbólicas y a veces ápticas y táctiles vinculadas a esas obras, hace que eso no desaparezca del todo frente a otras propuestas más inmateriales o más conceptuales. De algún modo esa tensión por la forma material, esa tensión por los valores concretos, tácticos y expresivos está reivindicada de un modo muy claro en esta exposición. Ahora, es verdad que esto no completa todas las posibilidades del campo escultórico. Esa es una de las posibilidades, todavía es un cauce muy amplio, muy grande, pero que estos 81 artistas o los 100 y pico que estuvieron en Ilner Baracaldo u otros artistas se aferran a esa voluntad de que dar forma a algo, dar forma, hacer visible algo, pasa también por ponderar y valorar y dar valor y afecto, porque en toda construcción, da igual con qué material, hay representación, deseo y afecto. Hay el anudamiento de estas dimensiones que luego los públicos, cada uno de nosotros y nosotras, podemos percibir, recrear o valorar, porque es un campo abierto. Porque una obra de arte no agota sus posibilidades, sería una obra muy pobre si ya antemano limitara todas las posibilidades expresivas, afectivas o semióticas, sino que una obra de arte es más interesante cuanto más abre en nosotros un protocolo nuevo de percepción, de imaginación y de experiencia. Por lo tanto, reconocer que este campo no desaparece, sino que se actualiza, es quizás la aportación más relevante de este colectivo de artistas. Me gusta más hablar de artistas que de escultores, porque parece que es poner demasiado énfasis en los campos heredados, digamos, de lo que se considera praxis escultórica o práctica escultórica. No, yo creo que estos artistas además pueden trabajar con materiales diversos, pueden incluso a veces intervenir en el dispositivo de la instalación. Daros cuenta que la talla y el modelado como digamos, valores de composición y de construcción, pero también con sus atributos y predicados expresivos que han dominado la trama de la escultura moderna en las primeras épocas, principios del siglo XX, es verdad que ha ido dando paso, a partir de las vanguardias de los años 20 y 30, a otras condiciones compositivas que basan más en la idea del ensamblaje, en la idea del montaje. Por lo tanto, no tanto en esas habilidades manuales, técnicas, sino en la disposición, si queréis, más conceptual, compositiva de crear algo. Pero en la exposición encontramos todas estas posibilidades. Encontramos prácticas más convencionales con prácticas que no tan convencionales, pero que ya acumulan un siglo de experiencia. Luego ya, digamos, forman parte del repertorio heredado, de las herencias heredadas, que uno tiene que volver a retomar, dar forma y volver a pensar. Digo que lo interesante es que este campo que está en continua transformación no deja de abrir posibilidades nuevas, aperturas nuevas con otros materiales, con otros conceptos, que no tienen que ver ya con esa idea de volumen en el espacio
o la idea esta de masa unitaria, esta idea heredada desde Henry Moore, desde los años 30 y 20 del siglo pasado, sino que ya esa idea de clausura a una obra a veces deja espacio a un diálogo con otras obras o con otras posibilidades creativas. Eso por un lado. Y por otro lado también la idea de autoría individual, la idea de una obra que pertenece a un autor con sus atributos poéticos, estilísticos o morales, o como queramos decirlo, se abre también a posibilidades nuevas de cooperación. Es decir, las prácticas cooperativas, como hemos podido ver también en el último festival de Azken Muga este fin de semana, y Irene y otras artistas han estado colaborando, es decir, los procesos aleatorios, los procesos abiertos, los procesos que no mantienen un propósito de finalidad de permanencia, de finalidad de forma acabada, sino que asumiendo el lugar específico, asumiendo las condiciones de precariedad, asumiendo los datos reales al que una obra toma forma y toma cuerpo, está también de antemano sabiendo que pertenece a un tiempo y un espacio efímero, un espacio que cada visitante puede modelar y puede recrear. Con lo cual, más allá del artista individual hay formas nuevas de cooperación, esto es algo muy importante, que en algunos de estos componentes ya está, en el caso de Irene es muy evidente, pero está también esa forma de decir que masa unitaria, peso unitario, aquello que de algún modo Chillida, con sus formas informalistas, con sus caligrafías de hierro o de piedra, con sus reminiscencias orientales, pero también con esa afirmación de una escultura vinculada a una memoria vernácula, a una tierra, a un hacer tradicional de la forja o de la talla, pasamos a otros conceptos, como ya inaugura en los años 50 Oteiza, de la escultura unitaria a la escultura masa, a la escultura que concluye en el 58 con la escultura del vacío. Es decir, la escultura masa da paso a la escultura con huecos, al vaciamiento expresivo y material, y por lo tanto una escultura energía, una escultura cuyo desarrollo último está en su proyecto experimental, que claramente va a concluir en un vacío que es un lleno espiritual, un lleno metafísico. Es decir, una preparación, una experiencia que educa su propia forma de ver el mundo, de litigarse con el mundo y con el arte, para pasar de ahí también a esculpir otros proyectos urbanísticos, otras ideas, otro proyecto antropológico. Él remite al programa de Schiller, el protorromántico, de la belleza a la libertad. Fracasada la Revolución Francesa, el propio Schiller era un entusiasmado primero, y luego ver cómo el deterioro de ese proyecto le lleva a pensar que no es tanto la transformación política de las condiciones sociales de vida del ser humano la que va a abrirnos una nueva sensibilidad, una nueva forma de estar en el mundo y reconocernos, sino que es a través de la experiencia artística y estética cómo el ser humano adquiere una suerte de utopía estética, de sensibilidad, que va a procurar luego un siguiente paso en la medida que se socializa y se comunica entre todos, esa nueva sensibilidad, esa nueva nobleza que nace esa experiencia de lo bello, del arte, a una nueva utopía política. Es decir, invertir los términos de la estética y el arte a la libertad, al ethos político y moral, y no al revés. No que las revoluciones cambien a las sociedades para cambiar nuestra sensibilidad y por lo tanto nuestras formas de vivir el arte y la experiencia simbólica. Digo con esto que aquí encontramos, o en el arte de la escultura vasca actual, todas las posibilidades reunidas en campos distintos. Está la nueva escultura que nace en los años 80, con los nuevos jóvenes de Bellas Artes, está la escultura que se mantiene, ya he dicho antes, en la tradición moderna, objetual y simbólica y alegórica, pero está también los nuevos procesos performativos y cooperativos que hacen que este campo difumine sus fronteras disciplinares para abrirse a otros diálogos y a otras percepciones. En parte está anunciado en esta práctica, pero en parte no deja de ser una tentativa hecha y por hacer. Siempre como el proyecto moderno es inconcluso, el proyecto también de esta trama escultórica, y si hace 50 años los encuentros intentaron poner énfasis en los nuevos comportamientos estéticos, artísticos, las nuevas prácticas, las nuevas sensibilidades, y que pasaban por las formas efímeras, las performances, la poesía y la música experimental, el trabajo, digamos, arquitectónico, arquitecturas efímeras, como la de Prada Paul, es decir, aquello que pretendía ser, ya desde los 60 venía anunciándose en Europa y en otros contextos, venía a ser nuevos comportamientos, pero que no anulaban prácticas y herencias anteriores, sino que lo que habría es un magma más amplio de posibilidades creativas, estéticas, imaginativas, y por lo tanto habría también nuestros protocolos de recepción. Toda obra nueva
tiene el valor de producir nuevos protocolos de experiencia, de percepción, que a un principio nos puede producir un poco de incomodidad, un poco de incomprensión, pero es verdad que esas preguntas nuevas, esas formas de pensarnos de una nueva manera, estar en el mundo, hace que el arte, como laboratorio permanente de libertad, no cese crear formas nuevas, aunque sea leyendo formas del pasado. Por eso me parecía que esta iniciativa cooperativa recrea esa voluntad de seguir creando formas, aunque sin renunciar a una tradición, a una herencia que pretende ser viva, pretende ser un germen vivo para nuevas creaciones, nuevas producciones. Y es cierto que, al menos en la panorámica que yo veo, conforme nos hemos metido en el siglo XXI, la cosa ha ido cambiando porque aquí no encadenamos más que una crisis detrás de otra, le ponen nombres, la del ladrillo, la de la pandemia, la de la guerra, la del gas o la de lo que sea, y la verdad es que pues acaba lloviendo por todos los sitios, ¿no? Y esto pues efectivamente yo tengo la percepción de que está influyendo muchísimo en la creación, en nuestros artistas, en los coleccionistas, en la producción. Es al menos lo que yo percibo. Bueno, y dicho esto, bueno, el plantel de escultores navarros presentes aquí en esta exposición es muy notable, ¿no? Yo, como soy historiador y me gusta sistematizar, etiquetar, bueno, es el defecto que tenemos los historiadores, he intentado organizarlos en 4 apartados, ¿no? Un primer apartado, los nombres más consagrados. Creo que hay 3 nombres fundamentales de la escultura navarra de nuestra época, como son Faustino Aizcorbe, como es José Ramón Anda y como es Carlos Ciriza. 2 de ellos muy veteranos, bueno, veteranos ya, dentro de su trayectoria. Faustino Aizcorbe lleva pues más de 50 años trabajando y en una obra pues sumamente conocida. José Ramón Anda, profesor de Bellas Artes en el País Vasco, también sumamente conocido. Y Carlos Ciriza, que es el más joven de los 3, pero que bueno, tiene una trayectoria absolutamente espectacular, muy unida a la escultura pública y también a trabajar básicamente fuera de nuestras fronteras, porque él está trabajando básicamente en Estados Unidos, México y por aquellas tierras. He hecho un segundo grupo con escultores de sólidas trayectorias en el oficio, escultores ya veteranos, con trayectorias, insisto, importantes, más locales, más regionales, pero que bueno, pues tienen gran interés. Aquí podemos encuadrar a Coque Ardaiz, tallista de madera, con un estilo muy propio, bueno, lleva muchísimos años en esta línea. Pello Iraizoz, bueno, también muy conocido, tallista de piedra, etnógrafo, hombre de las tradiciones, de la cultura. El tercero sería Pablo Juarros, discípulo de Pachi Buldán, tenemos que recordar, hombre de estéticas más avanzadas dentro del expresionismo. Fernando Legasibel, que aunque él procede de Irún, pero lleva muchísimos años establecido en Navarra y lo meteríamos dentro de los escultores navarros. Hombre también formado en la tradición artesanal del país, pero que ha dado paso a líneas más avanzadas estéticamente, no más de abstracción. Carlos Purroy, un caso sumamente peculiar dentro de las artes plásticas, porque todo el mundo conoce que procede del fútbol, ¿no? Y del fútbol pasó a la producción escultórica y la verdad que lleva pues un desarrollo pues también muy importante, ¿no?, dentro de nuestro panorama estético. Y finalmente, dentro de este grupo habría que nombrar a María José Recalde, una artista multidisciplinar, con estas obras del reciclaje de materiales poco convencionales, pero también, insisto, de una trayectoria ya pues importante. Me atrevo a hacer un tercer grupo con artistas de una cierta veteranía, pero que pues han trabajado la escultura de manera más tardía, más ocasional, compaginándola con otras actividades profesionales. Están haciendo obras de interés en los últimos tiempos, llevan ya muchos años muchos de ellos, pero sus trayectorias son pues menos continuadas, ¿no?, por decirlo así. Aquí tenemos a Luis Begiristain. Llegó a la escultura como hobby, trabajando preferentemente la madera. Félix Lizarraga, Félix y Julián Lizarraga habría que decir, establecidos en Lizoain.
también llegan a la escultura después de su vida profesional en otros derroteros y bueno, pues llevan desarrollando en los últimos tiempos pues labores muy interesantes, ¿no? Dentro de escultura de tono popular, obra pública y demás. Luis Morea, otro discípulo de Patxi Guldain, bueno, multidisciplinar, que también está trabajando mucho escultura. Javier Pérez Favo, que lo tenemos aquí nuestro, hombre de trayectoria irregular, también, bueno, su actividad profesional le llevó por otros derroteros, pero que últimamente pues está ofreciendo pues obras muy interesantes, ¿no? Entre la abstracción, el expresionismo, en fin. Iñaki Ormaechea también podríamos meterlo en este grupo. Y finalmente, bueno, pues un cuarto grupo, artistas más jóvenes, Luis Aldaburu, Maite Cantó, Irene Zarranz, que nos acompaña. Bueno, yo creo que tienen todavía pues muchísimos derroteros. Hay otros artistas residentes en Navarra que también pues igual habría que nombrar, que no proceden de aquí pero que residen con nosotros. Ramón Cabestany, Arely Lizondo, Joaquín Armán, Cuchán, que procede de Ecuador, en fin, Virginia Boch. Pero bueno, pues no quiero tampoco extenderme mucho más, pues porque el tiempo apremia y hay aquí más compañeros que van a comentar. Por supuesto que lo que he hecho con los artistas navarros se podía hacer con los artistas de otras procedencias, pero insisto, me he centrado en esto porque creo que es lo que conozco y lo que bueno, más podía transmitir. Acabo pues felicitando a la asociación, felicitando a Guillermo por haber movido a sus compañeros en estos tiempos de las crisis que nos llueven. Bueno, pues es reconfortante que desde la base, desde los escultores, pues surjan movimientos de este tipo y que estén con una ilusión desmesurada pues por exponer, por transmitir, por querer comunicar con la sociedad. Bueno, yo les decía a mis amigos que son un soplo de viento fresco, ¿no? De aire fresco dentro de este nuevo panorama y que tienen que seguir con estas actividades, pues porque yo creo que el arte en el País Vasco y en Navarra pues lo necesita. Y poco más, repetir las gracias y pasamos la palabra. La necesidad nuestra en un ámbito que ha quedado evidenciado, masculinizado, pues el agruparnos, ¿no? Nosotras, las mujeres, que somos creo que menos de un 20% en el total, pero estamos muy activas y trabajando en diferentes provincias y entre nosotras, ¿no? Y recientemente, como decía Golbano, pues este fin de semana hemos estado en Azken Muga haciendo un proyecto colectivo y bueno, está surgiendo pues igual como es lo que nombraba del happening o la performance de los años 20 de 1900, o sea, han pasado 100 años ya, no es tan nuevo, pero realmente cuesta que ver cosas así, ¿no? Y bueno, pues en festivales como Azken Muga o en propuestas de instalación o diferentes, pues surgen estas posibilidades y eso, hemos estado trabajando 5 mujeres de este grupo pequeño, o sea, de este núcleo dentro del grupo grande, y ha sido una experiencia pues muy, muy bonita y la verdad que estamos, o sea, vivenciando, ¿no? La escultura y no solo lo que decía, no solo con un propósito de una obra acabada, sino el proceso y sobre todo lo que nos interesa es la experimentación de la persona, que es como el que ve la obra o que se integra. En este caso hemos hecho una propuesta que te puedes tumbar y entonces observas el bosque dentro de una especie de útero de Mari, lo hemos llamado Mariren Magalean, y eso, ¿no? La idea es el recorrido, ¿no? La experimentación. Y en cuanto a la propuesta de este fin de semana de mapping, también es un trabajo colectivo con un colectivo que se llama Ixarte, que aquí tenemos presente también a Xavier Goñi, y llevamos bastantes años también trabajando juntos. La idea es llevar la escultura o la forma estática que cuelgas o que apoyas, ¿no? En algún lugar a otras dimensiones. Hemos visto que cuando el público tiene otros inputs como son ahora tan actuales como el audiovisual, el sonido, la imagen y demás, pues reacciona de una manera diferente, ¿no? Ante la obra.
ante la escultura quizás todavía hay una especie de bueno, como no sé qué decir, o sea, como miedo, no sé cómo se entiende, pero sentimos que hay como una barrera, y en cambio el mapping, lo que decía Javier, es proyectar sobre una escultura que en vez de estar en la pantalla de 2D, te vas al volumen. Y lo que hacemos es narrar la historia de cada serie en concreto de esculturas a través de poesía, imagen, sonido, una investigación de todo el recorrido durante el proceso de la obra, y entonces nos hemos dado cuenta que atraviesa al público, que tenemos ahí, como lo que decía, ¿no? La mezcla entre disciplinas hace que bueno, pues que igual al ser un lenguaje audiovisual, no sé exactamente cuáles son las razones, pero las personas experimentan algo y hay una sensación mucho más poderosa del trabajo, que es lo que nos interesa a nosotros. Bueno, mila esker etortzeagatik. Más de 140 artistas involucrados. Digamos que es la respuesta a una crisis total en el sector. Digamos que la escultura ha sido la disciplina en la que mejor nos hemos podido reflejar. Ha tenido una fuerza inmensa, una influencia en toda la sociedad en los años 70-80, pero ha ido decayendo esa fuerza. Los cambios que han surgido en la sociedad con las propuestas artísticas que han venido nuevas, los formatos digitales, digamos que los espacios artísticos que quedaron caducados, las galerías ya que no funcionan, todo ha cambiado de una manera brutal. Y yo creo que no hemos sabido sobreponernos, ¿no? O sea, que tenemos que hacer un nuevo camino, y yo creo que por eso, ante esta necesidad, nos hemos reunido, nos hemos juntado y estamos haciendo estos proyectos que sí están generando una ilusión en el sector, pero que tenemos que darles unos cauces, digamos, organizativos, expositivos, y que a cada uno, a cada artista, a cada escultor, pues le reporten un cierto beneficio. Hoy en día es muy difícil vivir del arte, no solamente de la escultura, es muy difícil. Tenemos un sistema piramidal excluyente, en el que el gran triunfador se lleva todo, no hay segunda división, pero ahí estamos haciendo un esfuerzo colectivo. Hemos creado la primera asociación, tenemos ya un calendario por delante para seguir trabajando. Si las instituciones harían un esfuerzo mínimo por apoyar al sector, quizás tendríamos pues unos visos de poder salvarnos, pero cada escultor tiene que hacer un esfuerzo por adecuarse a la nueva situación. O sea, la nueva situación no es el taller y la creación. La venta ya no funciona como funcionaba hace 20 años. Digamos que las redes sociales, los formatos digitales, hay cantidad y cantidad de cosas que nos llegan y que nos van a seguir llegando. Para mí, el tema de la mujer, algo que teníamos pendiente. En el exterior sí que ha habido escultoras de renombre, ¿no? Digamos que toda esta gran generación de artistas que han supuesto tanto en la segunda
mitad del siglo XX, pues no encontramos mujeres, ¿no? Dentro de esta exposición, 15 mujeres me parece, ¿no? Son pocas, pero son jóvenes. Y bueno, con poca cosa más contaros, deciros que hace 50 años hubo 3 hitos que yo creo que es conveniente recordar. Que hace 50 años en Baracaldo se realizó la exposición indiscriminada, que fue la puesta de largo de la escultura vasca, con 32 escultores, que era la primera vez que se juntaron de todos los herrialdes escultores. En mayo, en Tolosa, hicieron la primera exposición de arte vasco. Y también dentro de los encuentros, hace 50 años, antes de los Sanfermines, y con el mismo nombre, la exposición de arte vasco actual, se realizó también con los nombres más consagrados de la escultura vasca. Entonces, bueno, pues que nosotros desde la asociación hemos querido rendir homenaje a estos 3 hitos porque creemos que debemos recordar de dónde venimos y, bueno, pues tratar de hacerlo, si no tan bien como aquellos, pero por lo menos dejar un legado para la siguiente generación. Mila esker, guztiei. Es decir, llevan la marca de su historicidad. Es decir, han sido creadas en un contexto social histórico y por lo tanto llevan la huella de ese contexto. Es decir, el arte moderno, las cosas que hizo es, primero, producir una mayor distinción entre el arte popular, artesanías, y el arte elevado o el arte, las bellas artes, para entendernos. Y sin embargo, otra segunda oleada moderna lo que ha venido es a implosionar esas fronteras. Por lo tanto, que ya no hay esa distinción entre arte popular, arte culto. Aquí un ejemplo se muy bien en los años 60. En la Galería Bandiarán estaba el grupo Gau, utiliza Chilía, Bastarechea, pero está también el Gamairu, está también un grupo de teatro, de danza contemporánea, está también un grupo de teatro y un grupo de danza. Es decir, ese diálogo transversal entre campos, disciplinas, pero también entre culturas que venían de un arraigo popular o ancestral o que venían de una herencia moderna, cosmopolita, se dio esa transición, pero continuamente sobre esa indistinción aparecen dinámicas de nuevas distinciones, de nuevas separaciones. Ahora también hay, digamos que en las artes se produce la gran distinción, viene dada por la categoría de lo internacional. En un contexto de globalización, de dinámicas simultáneas locales y globales, que viene por la economía, por cómo el capital ha trascendido otro tipo de frontera y por lo tanto deviene una especie de emblema abstracto que recorre realidades históricas y sociales muy distintas, pero también las artes, esa nueva distinción que aparece, no tanto entre las disciplinas, sino en qué red de instituciones, de eventos internacionales te sitúas para producir dinámicas y circuitos de valoración, diríamos, de primera división, las grandes bienales, los grandes museos, o dinámicas más locales, provinciales, nacionales, donde aparecen ahí como una especie de categorías subalternas, por lo tanto, que los que participan de esos circuitos adquieren un valor secundario menor. Es otra forma de crear una distinción que antes no había, porque antes las dinámicas no eran apenas locales, a la vez globales e internacionales, sino que eran ligadas a contextos nacionales. El proceso de bienalización y esa nueva competencia entre ciudades y países a través de que todo el mundo quiere tener su bienal, su modelo de representación cultural y artística a través de esas bienales, competir entre ciudades es competir a través de esos eventos, esas dinámicas. Por lo tanto, aquellos artistas que entran en ese circuito internacional o en esos museos internacionales entran en esa primera distinción. Pero esto es un dilema abierto. En realidad no son más que producto de las nuevas condiciones sociales históricas de producción, de reconocimiento, de visibilidad, de puesta en cultura y de mercado de las prácticas artísticas. Todo eso es un entorno confuso, complejo, una amalgama, un magma, diría yo, que está vivo, cambia, y hace que esas categorías se reconfiguren, se recompongan, tengan nuevo valor, pero también las prácticas artísticas asociadas a cada una de esas categorías. Es verdad que puede haber, y lo sabemos también, eso lo hemos visto muy bien, sobre todo en la práctica y en la memoria musical. ¿Quién no se ha emocionado escuchando a Camarón? A mí me gusta mucho Camarón, pero Camarón pertenece a una herencia popular y local.
Y sin embargo me puede Camarón producir experiencias estéticas tan bellas e intensas como una obra de Wagner o una obra de Debussy o como una obra... Es decir, que hay otros campos, o de Beethoven, una sonata última de piano de Beethoven. ¿Por qué? Porque no es un problema de formatos, sino es un problema de que las obras, da igual cuál sea su origen o su herencia concreta, son capaces de movilizar en nosotros afectos, deseos, experiencias nuevas, sublimes, emocionantes. Por lo tanto, esa distinción siempre es una convención. Convención para justificar exclusiones o justificar inclusiones. De manera que puede haber artistas en esta, y es verdad que la hay, que se les nota mucho esa huella, esa herencia artesanal, ebanista, de trabajo, pero eso no quiere decir que las obras que han hecho nos puedan movilizar afectos y deseos estéticos tan interesantes como obras que vengan del ensamblaje más dadaísta, constructivista, suprematista o conceptual. O sea, que al final esos valores, esas categorías, son tomas de posición que nacen en contextos sociales históricos. Nuestra inteligencia crítica es poder saber valorar, de no seguir ciegamente esas convenciones como valores superiores, sino discutir esas convenciones o discutir esas categorías. Y por lo tanto, yo digo, me puedo emocionar mucho con una obra de carácter más popular o me puedo emocionar con una obra intangible, inmaterial, que moviliza en mí otro tipo de interrogaciones. O sea, que este es un dilema permanente, una cuestión abierta, incierta, precaria, pero que lo importante, he dicho antes, es qué litigios movilizan nosotros, qué afectos, qué deseos, qué manera nos producen preguntas nuevas para situarnos en el mundo, para producir subjetividad. La gran potencia de las artes es que producen comunidad desde la no identidad, es decir, producen afectos compartidos, experiencias bellas o no compartidas, desde la no identidad, desde la mundo indiferenciado. Cada uno somos un universo singular, irreductible a otro, y sin embargo podemos compartir experiencias. Por eso las artes siempre han sido muy utilizadas por la política, por la Iglesia, por esa capacidad de producir afectos compartidos, subjetividades compartidas, identidades compartidas. Pero lo importante es lo otro, es cómo moviliza en nosotros una determinada historia de afecto, de deseo, de preguntas. En las escuelas se hace muchísimo. Damos historia, humanidades, nos dejamos la piel, los de plástica ni te digo. Son todos jóvenes en los centros y preparados, ¿no?, de bellas artes, de no sé qué. Yo les veo hacer maravillas. Damos historia del arte en bachillerato, yo sigo dando pello, ha dado muchísimos años. Pero el mundo va por otros derroteros. Es decir, los intereses de los jóvenes o de la sociedad son otros. Y yo antes me he referido a la crisis. Pero la crisis es una parte del problema. La crisis económica, la crisis importante, pero una parte. Yo estoy convencido de que hay un cambio cultural, de mentalidades, social, como quieras definirlo, ¿no? Yo tengo la suerte, mala suerte a veces pienso, de contactar con los artistas, con escultores, pintores, muchísimos de Navarra son amigos míos personales, con los anticuarios, con salas de subastas, he trabajado en salas de subastas. Lo que sale a la venta en Navarra en el mercado secundario pasa por mis manos el 90%, porque me piden precios, me piden identificación, hago testamentarías, las llevo haciendo, y lo que veo pues es terrible. Yo te puedo decir que hace 30 años, cada vez que yo hacía una testamentaría, valorábamos las obras de arte y se las quedaba la familia, se las quedaban los hijos. Se hacían unos lotes equitativos, se daban más o menos precios y se los quedaban los hijos. Era pintura básicamente, escultura era más difícil en aquella época porque eran cosas compradas en los años 40, 50, 60 o 70, ¿no? Hoy es al revés. Yo las testamentarías o la valoración de bienes familiares que he hecho en los 3 últimos años, que son bastantes, todas han sido para vender. Nadie ha querido quedarse, ni una familia ha querido quedarse un cuadro, todo fuera, todo fuera. Entonces, por eso digo que el problema es más profundo, es un cambio de paradigmas. En otro tiempo la gente
compraba y tal, decoraba, igual no grandes coleccionistas, gente más normal, ¿no? Que ponía en casa sus cuadros, sus no sé qué, sus tal y cual. Hoy, pues bueno. Estamos muy contentos con la acogida que ha tenido esta exposición. Estamos hablando de que ya estamos rondando los 4.000 visitantes. Nos estimula un montón a seguir luchando en esto. En esta exposición participamos 81 escultores, de los cuales 25 somos navarros. Hay 15 mujeres y también hay artistas de 6 nacionalidades. Por supuesto, pues no estamos todos, faltan muchísimos más. Hay que tener en cuenta que solo llevamos 12 meses en actividad y que nos estamos organizando todavía, porque este proyecto está abierto a todas las dinámicas de tipo de personas, de países y de estilos y de movimientos artísticos. Estamos en creación todavía, esto todavía no es algo definido, esto está evolucionando. Entonces animamos que si aquí hay algún artista que se quiera acercar a nosotros y que le haya gustado el tema, pues que se ponga en contacto con nosotros y podemos ir hablando.